Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y hoy tengo el honor de tener conmigo al doctor Ramón López Palop, que es cardiólogo y director de la sección de cardiología del Hospital Universitario San Juan de Alicante. Y vamos a comentar el artículo que ha sido elegido dentro de la sección de vídeo del editor como mejor artículo del actual número de Revista Española de Cardiología. El título es Factores asociados al error en la estimación visual de la importancia funcional de lesiones coronarias. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros. Ramón, mira, en principio, desde hace ya más de 30 años se empezaron con estudios experimentales donde se ha visto que las lesiones con una severidad angiográfica se correlacionaban muy bien con la disminución del flujo coronario. A partir de ahí, la angiografía se propuso como gold estándar en la estimación de la severidad de las lesiones coronarias y sobre todo en determinar la revascularización o no de esas lesiones. Pero bueno, se ha visto también desde hace años que la angiografía tiene unas limitaciones inherentes al propio método, con lo cual han surgido determinadas técnicas intracoronarias de imagen, la OCT, el IBUS y ahora el FFR. Con lo cual, desde hace tiempo ya se sabe que la angiografía tiene limitaciones. ¿Cómo surgió la idea de ver los errores que se pueden producir mediante la estimación visual y correlacionarlos con el FFR de guía de presión? Pues hoy en día yo creo que existen ya bastantes estudios o subanálisis de estudios que han demostrado que la correlación entre la valoración visual de una lesión, sobre todo cuando esa lesión es moderada, entre un 40 y un 70%, no ajusta suficientemente o no ajusta lo esperable esa estimación visual con la valoración funcional directa de una lesión, ¿no? Lo que no estaba descrito era qué características de una lesión, la presencia de calcio, la longitud, el grado de estenosis, puede condicionar el error a la hora de evaluar una lesión, es decir, el considerarla significativa cuando realmente no lo es. Entonces nos planteamos analizar en un número amplio de lesiones si podía haber factores que nos hicieran equivocarnos en un sentido o en otro. Y para hacer este trabajo, ¿qué metodología habéis usado? Pues es un estudio observacional que lo que hicimos es, en una corte histórica de pacientes y de lesiones analizadas por un motivo clínico con guía de presión, donde se determinó la reserva fraccional de flujo, el FFR, pues dos observadores emitieron su valoración sobre si esa lesión moderada iba a ser significativa o no con el resultado del FFR sin conocer ese resultado. Un observador analizó esas lesiones dos veces para calcular la concordancia intraobservador y también se comparó con la valoración que había hecho el otro observador. Una de las originalidades del trabajo es que la valoración de los observadores, que eran observadores que tenían experiencia de bastante más de 1000 estudios con guía de presión, realizaban esa valoración también desde un punto de vista funcional, no solo fijándose en el grado de estenosis, sino teniendo en cuenta variables que se saben que afectan también a la repercusión funcional de una estenosis coronaria. Os entiendo que entonces los dos evaluadores eran gente experta tanto en valoración de lesiones por angiografía como en valoración de lesiones con FFR. Sí. ¿Y tú crees que podrían cambiar resultados si eliges o si se eligiesen dos hemodinamistas sin tanta experiencia en FFR, o sería parecido? Pues uno de lo que encontramos de los resultados del trabajo, que la verdad es que no esperábamos, es que vamos a ver, entre la clase hemodinámica o la impresión que tenemos es que cuando valoramos una lesión moderada, la valoración visual tiende a estimar que esa estenosis es más importante que luego que realmente nos da el resultado de la guía de presión. Y en este trabajo quizá, porque los dos observadores están hechos a la valoración invasiva de este tipo de lesiones, ocurrió lo contrario. El error se cometió más a la hora de considerar no significativa la lesión, comparándolo con la guía de presión, que lo que parece que suele ocurrir en la práctica diaria. Es posible que si observadores menos habituados a estudios funcionales emitieran un juicio sobre esas lesiones, pues es posible o es esperable
que consideraran significativas en un mayor grado lesiones que luego realmente no lo son cuando se valoran funcionalmente. Probablemente. Vale, Ramón. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados del análisis? Pues existe un resultado que hay que reconocer que no es novedoso, y es que incluso con observadores experimentados o con experiencia en valoración funcional de lesiones, pues hasta un 30% de las valoraciones fueron erróneas, no concordaron con el resultado real de la guía de presión, es decir, que una estimación visual de una lesión moderada es esperable que solamente concuerde en un 70% de los casos. Y luego los otros resultados, que estos ya son sí novedosos, es que hay que tener cuidado a la hora de valorar determinadas lesiones cuando se dan ciertas características. La presencia de calcio, por ejemplo, uno tiende a considerar una lesión calcificada menos importante de lo que realmente es cuando se valora funcionalmente, lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, cuando es una restenosis intraestén, que se tienden a supravalorar visualmente. Yo creo que una de las conclusiones de este trabajo clínica es que a la hora de considerar, por ejemplo, que un stent sea restenosado, cuando lo vemos en el seguimiento, yo creo que es obligado hoy en día a realizar una valoración funcional, salvo que sea una estenosis crítica, si no probablemente estaremos cometiendo un error de valoración. O sea que un mensaje claro es que hasta un 30% de lesiones que nosotros creemos como hemodinamistas experimentados que van a ser significativas o que van a ser significativas, al final no son significativos, o no concuerdan. Entonces, aparte o sea, ¿qué más factores podrían o sea, ¿qué porcentaje de lesiones se consideran, como defines tú en el artículo, sobrevaloran el valor del FFR y cuáles infravaloran? ¿Qué porcentaje son de ese 30% de lesiones que nos equivocamos? En nuestro trabajo hubo una infravaloración en casi un 20% de O sea, que lesiones. predominó la infravaloración. Exacto. ¿Y en qué lesiones? También es cierto que la valoración, eso hay que tenerlo en cuenta, se realizó intentando integrar, aunque visualmente, toda la información que te da la lesión, no solamente el grado de estenosis, que es lo que clásicamente se ha utilizado a la hora de considerar si una lesión es significativa o no. Los observadores, cuando analizaron las lesiones, también tuvieron en cuenta, porque ya se sabe que hay que tenerlo en cuenta, que una lesión corta, moderada, no tiene por qué tener la misma repercusión o tendrá menos repercusión que el mismo grado de estenosis en una lesión larga, que el territorio distal a esa lesión también influye en la repercusión funcional que tenga, y eso se englobó a la hora de emitir el juicio de si la lesión era significativa, iba a ser significativa o no. O sea que en principio los subgrupos que consideras principales, donde nos más equivocamos, son lesiones cálcicas y la restenosis intraestén. Y lesiones largas. Y lesiones largas, sería el mensaje que das. O sea que la implicación, para terminar ya, Ramón, la implicación práctica clínica para el día a día en nuestro laboratorio de hemodinámica, ¿cuál sería el mensaje final que nos dirías? Pues yo creo que doble. Uno, creo que conocido, y es que si emitimos juicios si valoramos las lesiones moderadas, me refiero a lesiones moderadas, únicamente por la estimación visual, nos vamos a equivocar probablemente en más de un 30%. Y en determinados subgrupos de lesiones, sobre todo si hay presencia de calcio, si son lesiones largas o difusas, si hay restenosis intraestén o si existe incurvación, ese grado de error puede ser todavía mayor. O sea, ¿qué recomendarías hacer guía de presión principalmente en lesiones cálcicas y en la restenosis intraestén? Y lesiones largas. Muy bien, Ramón, pues nada más, pues muchas gracias por esta entrevista y que va a ser desde luego de gran utilidad en el día a día en el laboratorio de hemodinámica. Muchas gracias.